Hello from Australia, and thank you for the opportunity to present this video message. I hope that you find these brief remarks on WaterGuide informative, and please don't hesitate to contact AITHA if you would like to learn more. Managing drought and competing demands is central to Australia's experience in water management. But we are not alone in this challenge. Water scarcity threatens the viability of societies, economies, and ecosystems across the planet. 40% of people are already affected by water scarcity. More than 50% of the world's cities and over 75% of all irrigated farms experience recurring water shortages. The World Economic Forum suggests we are sleepwalking into catastrophe. To address this challenge and assist other countries to improve water management, the Australian Government, Australian Water Partnership and AITHA partnered to develop WaterGuide. WaterGuide presents an organising framework for water management and use, and a new Australian contribution to improved water management globally. In an arid country where fully utilised and contested water resources are common, the Australian water sector provides high quality, affordable and reliable urban and agricultural water services. It supports almost 25 million people and 2.3 million hectares of irrigation. But decades of effort have been required to achieve this. Before then, much of Australia's water sector was characterised by large government debt and financially unsustainable water authorities. The allocation and use of water for irrigation was inefficient, infrastructure maintenance had been foregone, and environmental degradation was widespread and growing. These economic and environmental challenges drove action, and Australia has since implemented a market, planning and regulatory-based system of managing water resources to the significant benefit of our communities, economy and environment. Of course, Australia's journey is not complete. As in other countries, climate change is altering our environment, including through reduced inflows and higher temperatures. Our growing population increases the demand for water services, along with the need for food and fibre from irrigated agriculture. As Australia responds to these challenges and reflects on over 3 decades of sustained water reform, it is clear that there are lessons to share. Many countries facing similar challenges cannot afford this long journey. WaterGuide highlights fundamental elements of improved water management and identifies lessons learned by Australia that may help others. First, it is important to confirm a vision for water management and determine the value of water. An agreed vision that reflects the benefits that different people obtain from water resources provides a basis for policy and management decisions, large and small. Second, it is critical to understand changing water availability and demand over time. As the saying goes, we can't manage what we don't measure. Accurate, accessible water data able to be aggregated at multiple scales is essential for sound decision making. Third, we must have effective and equitable means to allocate water between different uses, including agriculture, industries, cities and the environment. The sharing of water resources between different uses should be transparent, evidence-based and clearly communicated. Trade-offs between different allocations and use must also be understood. In this sense, I would add, we only manage what we value. Fourth, water policies and institutions must be effective. Determining who makes water management decisions, how a water planning bureaucracy is organised and how decisions are enforced is often challenging. Reforms to these structures require leadership, time and resources. Fifth, developing resilient water infrastructure and services is essential. Knowing when and where infrastructure is required and having the means to finance new and existing services underpins all water management, supply and use. Finally, we must pursue increasingly efficient water policies and practices. Per capita water availability in many water-stressed parts of the world is declining. Water use efficiency is not a nice to have, but a fundamental requirement. We must learn to do more and better with less. WaterGuide
has now been used in several countries across multiple continents to structure dialogue among decision makers and facilitate sharing of knowledge and experience. WaterGuide-based policy dialogues have helped governments identify priority interventions and scope technical assistance. While every country's context is unique, applying WaterGuide around the world has demonstrated many common challenges and priorities for countries dealing with water scarcity. To meet this global challenge, we must cooperate across national borders. We must accelerate progress by learning from each other's mistakes and successes. Our economies, cities, Bueno, después de esta introducción a una perspectiva general de cómo debería gestionarse un recurso a nivel nacional o cómo trabajar los distintos elementos de una política, vamos a ver un enfoque que está adoptando la provincia de Mendoza, muy importante en cuanto a la gobernanza o los espacios de diálogo con los fondos de agua. El ingeniero Rubén Villodas va a hacer su presentación. Gracias. Buenas tardes. Me invitaron a dar esta charla, muchas gracias a Presid. Y voy a tratar de enmarcar primero todo este tema de la gobernanza, la seguridad hídrica y la gestión integral de los recursos hídricos. Esto es algo que se viene hablando de hace muchos años en distintos ambientes, con distintas épocas y todavía en muchas partes no está clara la diferencia o si una reemplaza a otra o cómo se manejan entre ellas. Lo que voy a tratar de hacer es ir explicando cada una brevemente para poder relacionarlas o ver si están relacionadas o no. La gestión integral de los recursos hídricos es un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas viales. Esta es una definición bastante amplia, compleja, que se empezó a manejar en la década del 90 o antes. Pero lo importante de esto son dos partes o dos aspectos, el tema de proceso y el tema de sostenibilidad. Acordémonos de esas dos partes, que es lo que puede llegar a ser importante. ¿Cómo aplica Mendoza este concepto de gestión integrada de los recursos hídricos? Nosotros acá tenemos lo que normalmente hacemos como gestión a lo largo de un año en forma periódica, cíclica. Podemos ver que si tenemos la medición de la oferta, que para nosotros fundamentalmente y casi exclusivamente es la nieve. Nosotros en base a eso hacemos un pronóstico de caudales, hacemos toda una estimación de demanda a lo largo del año, distintas metodologías, se ha avanzado mucho en esto. Tenemos las políticas de manejo de embalse y de riego en función de la oferta y la demanda. Tenemos el control y medición y distribución de esta distribución. Y para cerrar el ciclo, en teoría siempre se habló de evaluación y planificación, que era lo que posibilitaba y generalmente no tenía mucha trascendencia. Veamos ahora lo que implica seguridad hídrica. La seguridad hídrica es la provisión confiable de agua cuanti y cualitativamente aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados al agua. Esto es un concepto más moderno que se maneja en los últimos años, que vino posterior al tema de gestión integrada y no se entendió muy bien cómo se relacionaba. Pero lo importante es que hay que destacar el tema de provisión y riesgo, cosa que no hablaba ni se manejaban hasta el momento. Básicamente, rápidamente se nos muestra, el tema de seguridad hídrica es un problema de las personas, no de la naturaleza.
hay que ver si se dispone. Integra dimensiones con la sociedad y el ambiente, o sea, los problemas que puede generar el agua en la sociedad, inundaciones, enfermedades, etc. Hay que ver el tema de la sostenibilidad en el tiempo del recurso, está muy relacionado con los cambios que pueden sufrir a nivel natural como humano, políticos, económicos, que es donde empieza a involucrarse el tema de riesgo. Incluye, que es lo que el otro punto, y hay todo un problema de incertidumbres sociales, económicos y políticos, que todo esto en general se ve agravado con el tema del cambio climático. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos? En realidad, la gestión integrada de los recursos hídricos es una herramienta táctica ideal, ya que se centra en los procesos para lograr los objetivos estratégicos que plantea la seguridad hídrica. O sea, el objetivo estratégico es la seguridad, la gestión integrada de los recursos hídricos es la forma de lograrlo. Entonces, al mismo concepto que vimos antes, el tema de seguridad hídrica le agrega en la parte de evaluación, planificación, lo que es adaptación, que es la parte fundamental necesaria para hacer frente al cambio climático. Si no, no podemos tener una razonable gestión futura de los recursos. Y el problema viene acá, esa evaluación, planificación, fundamentalmente se tienen que mostrar y terminan en una adaptación, y esa adaptación es la que termina manejando o dirigiendo las inversiones, tanto duras, estructurales, como blandas en gestión y todas las medidas que podemos tomar. Y acá está el tema gobernanza. Lograr esto se logra si tenemos una buena gobernanza del sistema, si no, no logramos este objetivo que es fundamental para lograr la seguridad hídrica. Entonces, tenemos la seguridad, tenemos un ciclo, tenemos que evaluar, lograr adaptarnos, plantear planificaciones nuevas y volvemos otra vez a otra gestión integrada y así sucesivamente, ya sea anual o plurianual. Bien. Básicamente la gestión integrada lo que está obligando es a nuevos modelos de políticas públicas. Yo hablo de políticas públicas porque estoy en la gestión del sector público, obviamente, en donde la gobernanza entendida desde este punto es el conjunto de procesos formales e informales en la toma de decisiones, pero fundamentalmente es cuando están involucradas todos los actores. Tienen que estar involucrados los públicos, los sociales y los privados, porque tienen intereses comunes y opuestos. O sea, todos quieren el agua y todos la quieren para distintos usos. Entonces, ¿qué hace Mendoza respecto de esto? Estamos trabajando en varias cosas. El Fondo de Agua, el Observatorio del Agua y los procesos de toma de decisión robusta. Se ha planteado desde el año 2017 el Fondo del Agua para el río Mendoza. El concepto, básicamente, los fondos de aguas tienen un proceso de formación que son generalmente 5 pasos. Nosotros estamos en el segundo paso, digamos, es en la parte justamente de formación. Hay muchos organismos involucrados. Básicamente ahí pueden ver irrigación, el gobierno de Mendoza, varias instituciones privadas de agua, otros organismos públicos, el BID, una cantidad importante. Hay un grupo de gente que apoya, sobre todo para Latinoamérica, la formación de estos fondos de agua. ¿Qué son los fondos de agua? Básicamente es un mecanismo en donde se trata de lograr la seguridad hídrica que hablamos más temprano,
En áreas metropolitanas, aunque en Mendoza fundamentalmente lo grave no es la parte de área metropolitana, y también tratan de fortalecer la gestión integrada en la parte de cuenca, fundamentalmente es la parte más importante o trascendental. Y la gobernanza de los recursos hídricos mediante financiamiento y acciones, pero lo importante es, vuelvo a remarcar, la reunión de actores pertinente a la gestión del agua. El primer proceso que tienen los fondos de agua es un estudio de factibilidad, que en el caso del río Mendoza lo hizo la Universidad de San Luis, en donde se identificaron 4 puntos principales en los cuales el río Mendoza o la cuenca del río Mendoza tenía que trabajar. Mejora en la eficiencia de riego. Recordemos que Mendoza lo que no se riega no existe, o sea que es muy distinto a lo que en muchas charlas que están dando en este congreso. Protección de ambientes naturales abastecidos por el río Mendoza. Recordemos que hay lagunas, las lagunas de Guanacache y las lagunas del Rosario han desaparecido prácticamente. La realidad es que en Mendoza no existen los caudales ecológicos en gran medida. El cuidado del agua de zonas urbanas y suburbanas y la protección aluvional, o sea, de lluvia para el pedemonte. Bueno, me pasé. En definitiva, el fondo de agua no es otra cosa que una mesa en donde se tienen que sentar todos los actores, discutir y ponerse de acuerdo, que es parecido a lo que vimos en el video. Todos los actores que tienen intereses sobre el agua, generalmente opuestos, el fondo de agua los sienta en una mesa y los tiene que lograr que se pongan de acuerdo. En realidad para irrigaciones es un problema el fondo de agua, porque nosotros gestionamos el agua hace más de 120 años y normalmente el que se sienta en otros actores como pueden ser el turismo, la minería, es un problema. Pero bueno, es la realidad con la que hay que manejarse a futuro. También tenemos el Observatorio del Agua. El Observatorio del Agua es un canal de diálogo que estamos tratando de tener las autoridades o los organismos con la sociedad. Básicamente registra, evalúa y sigue el estado integral de los recursos en base a sistemas de indicadores, facilita la articulación entre distintas instituciones, genera la adecuada transferencia de esa información y apoya la información en la toma de decisiones. Esto se ha tomado y ha tenido mucho éxito, sobre todo, por ejemplo, en el control y el seguimiento de la sociedad en el tema de la fractura hidráulica o fracking en la parte de la industria petrolera, que ha causado muchos problemas mediáticos y para poder llevarlo adelante. Entonces realmente este observatorio ha tenido una importancia para lograr limar muchos de los problemas que podrían haberse presentado. Y el último punto es un punto bastante interesante, que es un trabajo que se está haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la RAN, irrigación, que es un proceso de preparación para un futuro incierto, básicamente cambio climático, en donde lo que se está tratando de hacer es un análisis de vulnerabilidades para lograr un espacio de tomas de decisiones robustas. ¿Cómo se manejan estos? Hay una cantidad de incertidumbres. Por ejemplo, la frecuencia y duración de las sequías, el problema de eventos extremos, la fundición de glaciares, el uso de suelo, el crecimiento demográfico. Hay estrategias de gestión, mejorar eficacia, manejar mejores proyectos de intrafinca, mejorar los sistemas de irrigación, reasignar suministros, eficiencias de uso urbano. Hay una gran cantidad de estrategias de gestión
Hay varios parámetros de desempeño, por ejemplo, la satisfacción de la demanda, la cobertura agrícola, y se trabaja en base a un modelo, un modelo WIP, que es un modelo libre, en donde se pueden modelar todas las cuencas hidrográficas de la mejor forma, tanto superficial como subterránea, oferta y demanda. Se han planteado escenarios demográficos y de uso del suelo a futuro, ahí se ven varios, crecimientos, tendencias actuales, urbanizaciones aceleradas, una gran cantidad. Y básicamente lo que se ha hecho es modelar y combinar todas estas situaciones para plantear en este caso 1062 escenarios futuros o situaciones probables, con la finalidad de ver y lograr este tipo de curvas en donde vemos que a medida que va pasando el tiempo hacia adelante, 20, 30, 40 años, obviamente la probabilidad de existencia de distintas situaciones genera mayor riesgo o probabilidad de existencia. Y en función de esto, acá vemos distintas situaciones y vemos cómo se van ampliando las probabilidades de satisfacer la demanda a futuro, y obtenemos resultados como este, en donde cada punto esos cuadrados verdes indican, por ejemplo, la insatisfacción de la demanda que pueden tener cada una de las unidades de riego. ¿Para qué estamos usando esto y para qué? ¿Dónde está la parte de toma de decisiones robusta? Justamente uno de los escenarios futuros es cambio climático, el fundamental. Es, por ejemplo, definir en esos cuadraditos verdes, entre los más grandes, estamos tratando de hacer decisiones de, hacemos un reservorio, un embalse nuevo en el río Mendoza, o generamos una cierta cantidad de reservorios más chicos dentro del sistema de riego, por ejemplo. Para ese tipo de definiciones lo estamos usando y así se ha usado en el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, me puede definir en donde están esos cuadrados verdes, donde más grandes son los cuadrados, hay una mayor insatisfacción y es donde tengo que proponer hacer reservorios y me da el tamaño, la ubicación o dónde es necesario. Y modelar nuevamente la situación futura con cambio climático y ver las ventajas o desventajas de hacer una u otra obra. Son parte de las distintas actividades que nosotros estamos llevando adelante. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Rubén Villoda su presentación y destacamos cómo se prepara Mendoza para el futuro que ya es inminente. Es un modelo a seguir, yo creo, por las provincias en general, como tener una visión de más mediano y largo plazo. Y ahora tenemos una presentación con un zoom más local. El ingeniero Jorge Gázar nos va a mostrar el sistema que tienen en Villa Dolores para manejar el riego en una forma más que interesante. Así que adelante, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias a la gente de APRESID por habernos convocado a este congreso y realmente gustosos por venir a exponer un poco lo nuevo o lo que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo en una zona de riego muy pequeña y que ha sido por ahí copiada en algunos casos esta modalidad de entrega de agua que nosotros le llamamos entrega a la demanda. ¿Le das el pase? Acá. Ahí está. ¿Con cuál paso? A ver, ven. Ahí está. Bueno, un poco para ubicarnos geográficamente, el Valle de Tras la Sierra es una cuestión de posición. Nosotros estamos al oeste de las Sierras Grandes. Para nosotros los que viven en la ciudad de Córdoba son los que están tras la sierra. Pero genéricamente nos dicen los transserranos. Es una zona que no tiene mucho que ver con el resto de la provincia en cuanto a la provisión de agua. Nuestras condiciones
climáticas son totalmente diferentes y esto nos ha obligado un poco a tratar de tener un uso más eficiente del recurso hídrico que es escaso. Solamente a título informativo, cómo es el agua, bueno, no sé cómo vuelve esto, pero el agua en el planeta es un bien bastante escaso y más que nada el agua dulce es la que nos va a permitir la producción, que es solamente el 1% del total de agua del planeta. Si bien es cierto, la superficie del planeta está casi totalmente cubierta por agua, solamente es muy pequeña, es una porción de un 1% la que nosotros podemos disponer o que es el agua que utilizamos para la vida. Es el agua, es una bendición que en el planeta Tierra la encontremos en los 3 estados de agregación, porque en otros lugares, en otros planetas, se ha encontrado agua, pero no en estado líquido. Y esto hace presumir que, bueno, que es un elemento imprescindible para la vida, al menos en nuestro planeta así lo es. La vida se originó en los océanos primitivos. Nuestras reacciones metabólicas se producen en un medio químico y nuestro cuerpo posee más o menos un 70% del peso y los vegetales en algunos casos un poco más del porcentual que nosotros poseemos. ¿Dónde se usa este 1% de agua total, de agua útil? Principalmente en la agricultura. El sector industrial también requiere un 25% y algo en el uso urbano, un 5%. Y se dice que para incrementar la productividad vamos a necesitar en los 25 años próximos un 14% más de agua para lograr aumentar la producción. La superficie cultivada en el mundo es finita, si se quiere, y la única manera de incrementar la producción es con un uso eficiente del recurso. Bueno, ahora sí empezamos con la charla. ¿Dónde estamos ubicados? Como les decía, en el Valle de Tras la Sierra, al oeste de la ciudad de Córdoba, muy cerquita del límite con San Luis. Aquí el clima es bastante, extremo, si se quiere, porque hay lluvias de la pampa húmeda, hay años que tenemos lluvias de la pampa húmeda y hay años que tenemos lluvias de la zona desértica. Las temperaturas también, estamos con temperaturas del trópico y a veces temperaturas del círculo polar o cercano. Lo que sí es interesante que tenemos un periodo libre de heladas de 264 días y esto ha permitido en la zona única en el país la producción de papa para consumo en 2 campañas por año. En el país no se puede replicar esta alternativa, sino que es una condición única de la ciudad o de la zona de Villa Dolores. Lo que sí tenemos también un déficit hídrico bastante importante y la evapotranspiración ha llegado a medirse de 14 milímetros por día. Es decir, el agua que se pierde diariamente puede llegar a 14 milímetros. ¿Cuál es el recurso hídrico más importante? Es el río de los Sauces, que tiene una cuenca de 850 kilómetros cuadrados, pero con un módulo muy pequeño, de 5,3 metros cúbicos por segundo, con algunos años de promedio de 1,8. Y hemos tenido crecidas sumamente importantes de 900 metros cúbicos. Y lo que sí es importante el dato de cómo es la descarga de este río. Más o menos son 183 los hectómetros cúbicos que descarga, pero también 56 de mínima y 391 de máxima. Esto es importante porque nuestro sistema de riego se sirve de este dato. Es decir, el dique, dependiendo el agua que logra almacenar, es la que nosotros vamos a distribuir en el año. Bueno, yo les hablaba del río, pero bueno, esto es nuestro banco en donde almacenamos el agua.
Es un dique de ya bastante, se cumplieron 70 años hace poco tiempo. Ha sido una obra de la ingeniería realmente promisoria para su época. Tiene un arco de 300 metros, 1000 hectáreas de espejo y 100 metros de altura. Por mucho tiempo nuestro dique fue el más profundo de Sudamérica. Y una capacidad de agua de 230 hectómetros cúbicos. Yo les decía que nuestro río puede aportar al dique unos 150 hectómetros cúbicos, que es el agua que nosotros disponemos prácticamente anualmente para distribuir en nuestra zona de riego. Sirve para contener las crecidas, la provisión de agua potable, la producción de energía eléctrica y un área de regadío de 13.000 hectáreas. Esta producción de energía eléctrica se realiza en una usina instalada al pie del dique de la Viña. Posee 2 turbinas de pico, es decir, que tienen alta capacidad de producción de energía y aportan esta producción al sistema interconectado nacional. Es una usina con las normas IRAM, digamos que la catalogan como energía limpia. Entonces, a la provincia le interesa este tipo de producción porque le pagan más por esta condición del dique de la Viña. Y bueno, esto que pusimos acá, evacuación, que se modifica constantemente, es, por un lado, las turbinas van a generar en la medida que nuestro sistema de riego demande agua. Es decir, si hay una lluvia importante, el agua de riego se corta y la usina deja de funcionar. Esta agua del dique de la Viña, que tiene esta condición o esta característica de ser evacuada en forma inconstante, ha obligado a construir otro dique más pequeño, que es este dique compensador, que es de donde nace nuestro sistema de riego. Y la función es amortiguar la variación esta, como les decía, originada por la evacuación de la usina. Bueno, en el oasis de regadío nuestro principal cultivo es la papa, con 2 campañas, pero había un amigo mío que decía, bueno, mirá, pimienta y banana no podés hacer en la zona. Lo demás, pensá que puedes hacer todo. No sé si están así, se puede hacer muchas cosas, pero económicamente lo más importante, lo más interesante que hay y que se hace en forma masiva es la papa. Nosotros, el agua que entregamos de riego de dique, más toda la superficie de regada de agua del subsuelo, suma un 95% más o menos de la superficie cultivada es papa. Lo que sí puede hacerse, cultivos que entran en la rotación de la papa, como cereales de invierno o algunos cultivos estivales, como un sorgo para incorporar, o en este momento se está de nuevo volviendo al tema del maíz, que si bien es cierto, ha mejorado el precio, pero nosotros, por distancia a puerto, nos vemos castigados con el precio y entonces por ahí no lo hace rentable. Bueno, el agua del dique está principalmente, como ustedes ven, esta parte de la pisa, el 62% es la que administra el Consorcio de Regantes Río de los Sauces. El resto son otros sistemas menores y, otros sistemas menores, como hay 2 consorcios, Montiel, San Vicente y el AINAT, es el agua potable de la ciudad de Villa Dolores, y el caudal ecológico que sigue corriendo por el río, más las pérdidas, ¿no? Pero nosotros somos quienes nos quedamos con la mayor cantidad de agua que proviene del dique de la Viña. El Consorcio de Regantes es una institución que surgió, o la provincia ha delegado a los usuarios el manejo del sistema mediante una ley.
en donde hay más obligaciones que derechos. Pero de esta manera funciona hace 30 años nuestro consorcio. Y tiene un espectro de usuarios bastante particular, en donde vemos que de 1 a 5 hectáreas tenemos más o menos 1.200 hectáreas con 572 productores. Es decir, un minifundio bastante marcado, y en la medida que van aumentando las superficies, la cantidad de usuarios es siempre menor. 572, 117, 88. Y acá hay esto que un poco hace pensar qué pasó acá. Simplemente es que la provincia entregó a usuarios o a productores 80 parcelas que tienen una superficie de riego de 35 hectáreas. Por ese motivo, esta barra está fuera de tipo o parece bastante exagerada. Y ustedes ven productores de 50 a 100 hectáreas, solo hay 24, y de más de 100 hectáreas tan solo 11 productores. ¿Cómo es la administración del sistema de riego? Es autárquico. ¿Y qué debemos hacer? Mantener la red de canales, que alcanza unos 150 kilómetros, proyectar y ejecutar obras, las que podemos, porque nuestros ingresos son bastante magros, y si elaboramos anualmente, el 31 de marzo, nuestro plan de desembalse del dique, que depende de la altura que tiene en ese momento el dique de la Viña, porque yo tengo que pensar en que voy a administrar el agua que tengo almacenada el 31 de marzo, porque a partir de ahí no tengo más aportes al dique. Entonces tengo que presupuestar el agua que hay para entregarla. A ver, nosotros tenemos una dotación, ya lo vamos a ver, establecida por hectárea por año. Pero si el dique no está en condiciones, si tiene menos agua, yo tengo que decirle, no, usted señor, o todos los regantes, no tenemos agua, le vamos a entregar, en lugar del 100% del agua, le vamos a entregar un 50, un 60, un 70, que es dependiente de la altura que tenemos en el dique. Bueno, esto es un poco lo que les decía, las curvas de mes a mes, cómo se comporta nuestro dique. Esta es una serie del año 80, 89, 90 al 99, y la última es la del año 2019. ¿Sí? Yo el 31 de marzo, dependiendo en qué altura está el dique, es que digo, este año vamos a entregar tal porcentual del agua que le corresponde a cada propiedad. Y bueno, esta fue la curva de desembalse del año pasado. La curva teórica es la que está en línea de puntos. Yo la tracé el 31 de marzo y la había previsto para llegar a casi 80 metros en diciembre. Vinimos por encima de la curva, esta es la real, y ya en este momento yo determiné que podíamos entregar un 10% más de la dotación. ¿Sí? Por eso tuvo esa caída un poco más abrupta, por la entrega extra que dimos, pero acá tuvimos la suerte de que las lluvias repusieron la altura del dique y ya zafamos hasta fin de año. Hasta marzo de este año, que ya entregamos la nueva dotación. ¿Cómo trabajamos? Esto es lo importante, o lo difícil a veces de llevar a cabo con los medios que tenemos. El usuario elige el momento de riego y el caudal, tiene una dotación de 1000 milímetros o 10.000 metros cúbicos por hectárea por año, en forma de vales. El usuario administra esos vales en el transcurso del año calendario. No tiene época para usarlo. No podemos decir que va a tener que usar 5 horas por mes, sino que él las administra como quiere. Él quiere usar esas 33 horas en un mes, lo hace. Si las quiere usar a lo largo del año, lo hace. Si lo quiere usar en un semestre, lo hace. Pero sí es un sistema compulsivo,
porque la entrega de agua es contra entrega de vales por parte del usuario, pero también el usuario tiene que estar al día con el pago de su cuota correspondiente, porque si no el consorcio de regantes no puede subsistir. Es decir, tiene que estar el agua paga para poder recibir el turno. Una vez que se ve si el usuario está en condiciones, acordamos el turno y este es el sistema de vales que tienen los regantes. Ya esto va a pasar a la historia porque va a ser un sistema ya online, todo el descuento de vales y demás va a realizarse automáticamente porque estamos implementando un sistema informático para no tener que estar con todo este tema. Pero ustedes ven, acá dice la cantidad de horas, quién es el propietario, bueno, cuándo se emitió y el caudal de este vale, que es con 90 litros por segundo, que es lo que me da las 33 horas, los 10.000 metros cúbicos. ¿Sí? Bueno, los llaveros son los encargados de receptar los pedidos de agua, y luego, a partir de ahí, se pide el agua que se debe evacuar, sea por usina, por vertederos o por válvula. No les dije que en caso de que la usina no funcionase, tenemos la posibilidad de evacuar por vertederos o por válvula. A partir de ahí se realizan los movimientos en el dique compensador y cargar o cortar, y ese agua a través de los canales va a los nodos donde los inspectores derivan en cada canal los caudales pedidos en el día. Esto es diariamente, no es ni semanal ni mensual. Diariamente hacemos toda esta operación y los movimientos también son diarios. Es decir, es un sistema muy dinámico y que por ahí, bueno, necesita de estar bastante aceitado porque si no la cosa por ahí no anda bien. Y esto es lo difícil. Algunos dicen que soy yo, pero no, no era yo el de la foto. ¿De dónde provienen los ingresos? De los asociados, de los socios del consorcio, que en este año el valor es de 2.000 pesos. Para tener un derecho de agua lo otorga la provincia a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, es la que da derecho, y nosotros nos dan el alta y lo incorporamos, o el derecho que ya existe lo seguimos manteniendo. Con esa plata es poco lo que hacemos, más o menos el 75% se nos va en salarios y cargas sociales, y el resto nos alcanza para algunas cositas más por ahí. Y acá, bueno, la eficiencia, las pérdidas que tenemos son importantes, es decir, hay pérdidas, pero donde más a veces existe pérdida es intraparcelariamente, porque se riega con desagüe al pie y a veces ocurre esto, o a veces el agua corre varias horas y se va por desagües al pie, que pueden ser usados por otros usuarios. Esto fue una medición que hicimos en 3 riegos de un cultivo de papa, que se hicieron 6, creo que se habían hecho, en donde vemos que la lámina escurrida fue del 62% y lo que quedó en el lote el 38%. Bueno, ya terminamos. Eso que les decía anteriormente, esa es la asignatura pendiente. Hay que mejorar la eficiencia de uso del recurso, tal como decía el ingeniero Salinas en la charla anterior. Indudablemente que hay métodos de riego que propenden a una mayor eficiencia en el uso del recurso. Como les decía, Tras la Sierra es un lugar donde hay acontecimientos climáticos extremos y es escaso el recurso hídrico. Estos excesos son embalsados en el dique de la Viña y los usamos en este sistema a la demanda, que implica un manejo muy minucioso del agua. Y ¿qué necesitaríamos?
el auxilio oficial para el consorcio y también para que los productores puedan, en ciertos casos, llegar a implementar nuevos métodos de riego. El ingeniero Salinas hablaba del método de riego por caudal discontinuo. Es un método gravitacional que implica una eficiencia mayor en la aplicación del agua, con una inversión no tan grande como sería un equipo de riego por aspersión o por goteo, pero en realidad falta esto. Lo que pasa en cierta medida es que el agua en nuestra zona es muy barata y los productores, al no tener un costo tan elevado en el agua, por ahí la derrochan. Piensen que un cultivo de papa por hectárea más o menos está llevando 100.000 pesos o quizás más por hectárea. 2.000 pesos no es nada. Entonces los productores no lo consideran como integrante, digamos, de los gastos o de los costos de producción que tienen. Bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias y bueno, esperamos ahora si hay alguna pregunta. Agradecemos al ingeniero Jorge Gasser su presentación y queda abierto un espacio, tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí. Bien, tengo una pregunta para el ingeniero Villodas. La información mostrada habla de escasez de recursos, reasignación de suministros y eficiencia. ¿Se discute o se plantea la gestión cuantificando volumen de agua asignado versus el actual modelo de flujo? ¿Cuál es su opinión? Porque el valor de riego, ¿por qué el valor de riego es tan bajo? $45 por hectárea, 1.000 milímetros. Me parece que es para cada uno. Bueno, a ver. La pregunta, básicamente, repetime la pregunta, por favor. La pregunta sería, ¿se discute o se plantea la gestión cuantificando el volumen de agua asignado versus el actual modelo de flujo? ¿Cuál es su opinión? Básicamente Mendoza no tiene en la actualidad un cupo, un volumen asignado por hectárea por año, como tiene la zona del dique de Las Viñas, que él hablaba de 1.069 milímetros, que son 10.000 metros cúbicos año hectárea. Mendoza no lo tiene. Mendoza trabaja en una forma directamente de toda la ventaja que tenemos nosotros es que a fines de agosto terminan las nevadas. Eso nosotros lo tenemos muy bien medido y ese es el volumen de nieve o de agua que tenemos. Esa es la bolsa de agua que tenemos ahí arriba. Ese es los pronósticos que nosotros hacemos, lo estamos manejando con muy buena precisión, hablemos del 5 o 6% de precisión, entonces podemos definir muy bien el agua que esa bolsa, dividido los usuarios que pagan en general, es el volumen de agua que se le asigna ese año a cada hectárea. Eso es por cuenca, por supuesto, todo se maneja por cuenca desde el siglo XIX. Personalmente opino, porque el mundo va hacia ahí, hacia ese proceso, ya se trabaja en España, en Australia, en todos lados, debe existir un volumen asignado a cada hectárea. Es la única forma de generar progreso cuando el agua es suficiente. Y es la única forma de poder adaptarse a los cambios, fundamentalmente el cambio climático en sequías. Nosotros estamos en este momento dentro del 11º y en algunos 12º año de sequía hablemos del 50% del agua de un año medio. Entonces, no se usa, no hay un volumen asignado actualmente, pero creo que hay que asignarlo porque es la única forma de progresar y es hacia donde va el mundo. O sea, la entrega a la demanda o volumétrica es lo que se maneja a nivel mundial. Muchas gracias.
Tengo unas preguntas para el ingeniero Gazar. ¿Por qué el valor de riego es tan bajo, $45 por hectárea, 1000 Bueno. milímetros? Y tengo otra, que es si tienen relación con el INTA de Córdoba y el Ministerio de Agricultura de Córdoba. Bueno, la última sí. Tenemos muy buena relación con el INTA a través del ingeniero Salinas. De hecho, que se han hecho trabajos en forma conjunta o trabajos de investigación entre el INTA, nuestro consorcio, y con el Ministerio también, y la Secretaría de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio. En cuanto al costo del agua, yo no les dije que el consorcio está dirigido por usuarios de riego, son 7 miembros los que administran el sistema, electivos son cargos electivos, el mandato dura 4 años y todos los años debemos hacer la asamblea ordinaria en donde se fija el valor de la cuota societaria. Los usuarios quieren pagar lo menos imposible, no lo menos posible, lo menos imposible. Si tenemos en cuenta que el costo del milímetro de agua de subsuelo, no sé si está en $1 o $1.50, nosotros entregamos 1000 milímetros, así que tendríamos que cobrar bastante más si fuese esa misma relación. Yo tengo una pregunta Bueno. sobre eso. ¿Ustedes no podrían hacer un presupuesto de las necesidades reales para mantener el sistema operativo? Sí, de hecho que lo hacemos en la asamblea ordinaria que se hace todos los años, en donde se presenta la memoria y el balance. Nosotros presentamos proyectos de obra o necesidades de obra y en realidad por ahí no son aprobados por los usuarios. La asamblea es el organismo máximo de administración del consorcio, es decir, una decisión de la asamblea puede o supera cualquier decisión que tome la comisión directiva. Si la asamblea decide de no hacer obras, nosotros no podemos gastar más de lo que nos asignan como cuota societaria. No, gracias. Veo que hay una pregunta llegando, pero no llega. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿No? Vamos a esperar a la pregunta en camino. Más fácil. No, en definitiva, ingeniero Gazar, lo que a la vista se ve, ¿no?, que si los usuarios en definitiva no ponen plata para su sistema, porque toman las decisiones para pagar lo menos posible, y en un momento usted dijo necesitamos la asistencia del Estado, de los demás. La verdad que yo me pongo en el lugar del Estado y los veo que ganan plata y no quieren poner ustedes, es difícil que los acompañen. Me parece que es más una decisión empresarial, lo tienen que tomar más que como un consorcio para no pagar, como una decisión empresarial, de como en vez de construir una planta de silo, una ruta, aplicarlo a su consorcio y creo que mejorarían mucho. ¿Qué opina de eso? Sí, en realidad hay muchos productores pequeños. Hay muchos productores pequeños que por ahí les cuesta pagar 1 hectárea y a veces no tienen el 100% del agua, se les complica. Yo creo que totalmente de acuerdo que el costo del agua debería ser bastante mayor. La zona ha sufrido la depresión económica de todo el país y por ahí, bueno, la papa es un negocio que puede ponerlo en la cima como mandarlo al valle. Entonces, hay muchos productores que han quedado en el camino y por ahí no se arriesgan. Y como el sistema medianamente lo hacemos funcionar, entonces no se preocupan tanto. Pero va a llegar el momento en que el sistema va a colapsar y ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? No sé si está más o menos... Sí, una pregunta más. El sistema de vales... ¿Cómo funciona el sistema de vales, la entrega de agua? Bueno,
el usuario pide el turno de agua con, ustedes vieron en la diapositiva que había vales de 1 hora, de 5, de 10, con un caudal de 90 litros por segundo. ¿Cuándo le entregamos nosotros a los usuarios esos vales? En la medida que van pagando. Yo les puse que era compulsivo. Nosotros cobramos esos 2.000 pesos en 4 cuotas al año, trimestrales. Comenzamos en marzo. En marzo entregamos un porcentual de vales que va a más o menos, que uno ya tiene la orientación de qué cantidad de agua va a poder entregar en este año calendario. Entregamos 10, 15, 20% en marzo y a los 3 meses viene la segunda entrega. Ese segundo pago, digamos, con entrega, van los vales, ¿sí? Así, en los 4 pagos de cuotas, nosotros damos los vales que van a usar en el año calendario, sea el 100% o el porcentual que determinamos que vamos a entregar ese año. ¿Estamos hasta acá? El usuario tiene sus vales en el bolsillo y dice, bueno, mira, voy a hacer 5 surcos de lechuga y necesito regar. Le pide al llavero el agua, ese llavero al día siguiente, a las 7 de la mañana, nos pide el agua. Si hay algún turno que se corte, él empalma, o caso contrario, si hay posibilidades, nosotros cargamos esa agua. Tratamos de que se encadenen los turnos, pero si no, tratamos de ser muy ágiles en la entrega. El usuario pide, a la mañana seguramente casi tiene el agua. Terminó el turno, el tomero llavero le lleva un recibo que sale de un sistema informatizado, sale el recibo con las horas de vale que el regante tiene que pagar, ¿sí? El tomero recibe ese vale, arma la carpeta, la adjunta al recibo y esos vales vuelven al consorcio y ya se descargan y no sirven más. Es decir, no es como moneda corriente que yo la puedo usar para cambiar, no. El vale se entrega para tal propiedad, el propietario lo devuelve cuando usó un turno y a partir de ahí ese vale queda archivado en la carpeta de ese usuario. Otra complicación más. Los vales están por 90 litros por segundo, pero para el usuario puede ser un caudal difícil de manejar. Supónganse una persona que hace verduras o hace cultivos pequeños, tiene una superficie menor, le es mucho los 90 litros. Entonces pide 45. 1 hora de vale de riego le sirve para 2 horas, 1 hora de vale le sirve para 2 horas de riego. Es decir, el volumen no lo pierde. No sé si me explico, ¿eh? Si él quisiera usar menos caudal, 22 litros y medio, él lo pide y va a tener 4 horas de riego por 1 hora de vale. ¿Está más o menos? Me permito hacer un comentario, ingeniero. Diego, esto no sería posible si no tuviera el reservorio que tiene al lado del sistema de riego. Ellos tienen una presa. En otro sistema de riego, si no lo manejas con un reservorio, balsa o como le quieras llamar, es imposible manejar este sistema. Por eso te digo, es un comentario que es fundamental para pensar en cualquier tipo de distribución de esta forma. Ahora, creo que lo contestó, pero no se pueden comercializar los vales. ¿Hay alguien que pueda comprar el vale? ¿No puede pasarse un productor a otro? No, en realidad no. En años de sequía yo he tenido años que he entregado el 50 o 60% de la dotación. En esos casos hemos hecho vista gorda. No quiere decir que sea legal, pero desde el consorcio hemos hecho vista gorda o hemos autorizado a que tal propiedad riegue con vales de otra. A veces del mismo usuario o a veces de otro. Pero en muchos casos esto se ha dado a la comercialización. Hay un comercio inmundo que no debe hacerse porque no puede sacar el agua de una propiedad y transferirla a otra, ¿no?
Bueno, muchas gracias, ingeniero Villegas, ingeniero Gasser. Ha sido realmente muy instructivo. Así que buenas tardes a todos. Muchas gracias.